Muy buenas, ¿cómo están? Esto es País de Boludos, es un programa grabado con público real y un invitado. Ya nos acercamos a las PASO y las miradas se sitúan en la interna de Juntos por el Cambio, en donde ambos pretendientes, La Patota y Roboracio, están dispuestos a todo por ganar una interna que, según las encuestas, podría ganar ella por mucho, podría ganar él por mucho, o podría ganar ella por poco, o él por poco, o incluso empatar. Pero lo que más trasciende informativamente no son sus aciertos, sino los errores. Patricia insiste en hablar una y otra vez de economía, desobedeciendo a sus asesores. Esta semana dijo que va a entrar al Banco Central con una cámara a mostrar que no hay reservas, ¿eh? Se ve que imaginaba que iba a encontrar fajos con guita, o no iba a encontrar fajos con guita. La cuestión es que liberales y keynesianos se unen para decirle que por favor se detenga, que está asesinando a una ciencia social. Por el lado de enfrente, la campaña de humanización de Roboracio viene a buen ritmo. El Horacio tuvo dos pequeñas victorias esta semana. Lo apoyó Facundo Manes, que fue perdiendo importancia política en los últimos meses como un pequeño meteorito que atraviesa la atmósfera y se convierte en un guijarro radical. La otra que apoyó a Roboracio fue la María Eugenia, que hizo un tuit diciendo "mi voto" y poniendo una foto de Horacio. Esto le rompió el corazón a Cristian Ritondo, que siempre fue muy amigo de la Mayu y ahora está con Patota. Pero más enojó al Mauricio, que participará mañana del acto de cierre de campaña del primo Jorge, pero más tarde daría una entrevista en su canal, La Nación Macri. Mientras tanto, el equipo de Roboracio no se detiene ni escarmienta. Ahora muestran su faceta cómica en esto que hemos denominado Dos Pelados con Polera. Favorito. Box. Peleador, ¿eh? Un hobby. Estar con vos. Muy en otra sintonía está el Sergio, que atraviesa una campaña siendo puteado por absolutamente todos los otros candidatos. Los de la izquierda, los de la derecha, su compañero Juan Grabois de Nazaret, que bien sabemos en este espacio que lo suyo no es el buen humor. Esta semana se reunió con el embajador de Estados Unidos, pero de local. Lo invitó a una oficina que tiene Patria Grande y me vi todas las fotos intentando ver si sonreían alguno y facturárselo. Y no, en todas con cara de culo. Pero el que todavía sonríe es el Sergio, que verdaderamente hace milagros para que el gobierno llegue en una pieza al 10 de diciembre. Mientras el Dólar Blue pegó otro subidón y llegó a punto caramelo para, según cómo salgan las PASO, cruzar en agosto la barrera de los 600p, o a menos que gane Milei, ahí se va al infinito y más allá. Pero el problema de la falta de reserva ya es exasperante. Ahora no sabían cómo pagarle al Fondo Monetario el vencimiento de este mes porque el FMI es el que nos da la guita para pagarle al fondo. ¿Se entiende? Y se explicaría fácil con un meme de hombres arañas si no fuera porque a ese problema se le suma que los garcas se tomaron vacaciones hasta el 15 de este mes. Todo un nivel de falopa financiera rarísima. Y entonces el Sergio volvió a sacar un conejo del horror de la galera y para pagarle al fondo le pidió guita prestada a Qatar. Algunos dicen que bajo amenaza de llenarle el país de argentinos como en el Mundial. Lo cierto es que Massa sigue en campaña y se espera que se imponga sin grandes sobresaltos ante Juan Grabois. Lo que preocupa, sin embargo, es lo que está pasando en La Matanza, donde el último fin de semana suspendió una caravana porque no estaban dadas las condiciones. Y por condiciones nos referimos a que se podía armar flor de bardo. La Cámpora apoya a la candidata del Movimiento Evita, Patricia Cubría, mientras que el otro sector del kirchnerismo apoya a Cacho Espinosa. Por ejemplo, Cristina, por si encuentran a alguien más kirchnerista. Y hay mucho temor por cómo se resuelva esa interna. Lo cierto es que todo se definirá el próximo domingo, que aprovecho para contarles que no haremos programa en vivo finalmente como prometimos, ya que enfrente se juntaron los Avengers menos PDB a hacer un vivo y no íbamos a competirles, ¿eh? Así que nosotros con muchísima alegría vamos a descansar esta semana y volveremos el domingo 20, ¿eh? Gracias, chiques, por unas vacaciones semanales, ¿eh? En fin, en compensación, acá le traemos un informe larguísimo sobre algo muy importante que pasó en el plano judicial. 5 años atrás, un 31 de julio de 2018, comenzaba la llamada causa Cuadernos, que llegó a tener casi 50 procesados, entre ellos la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su ministro Julio De Vido, y también empresarios de primer nivel como Aldo Roggio, Luis Bennaza o Carlos Wagner. Decenas de detenciones, millones de dólares en embargos, empresas que quebraron, familias rotas, y todo empezó con un hombre, Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Barata, el número 2 del Ministerio de Planificación durante el kirchnerismo. Y este fue el caso en el que lo Barata salió caro.
La mitología de la causa cuenta que Centeno tenía la costumbre de anotar en cuadernos marca Gloria todos los viajes que hacía su jefe. Así, entre 2005 y 2013, llenó 8 cuadernos, primero solo con direcciones y notas, pero la pluma del chofer pronto comenzó a soltarse y a componer verdaderas piezas de literatura en las que además ostentaba su don para calcular a ojo cuánta guita hay en un bolso. Dice la leyenda que Centeno tenía una relación muy conflictiva con su pareja Hilda Horowitz, por no decir que ejercía contra ella violencia física y psicológica. Una violencia que se volvió ya crueldad cuando, luego de separados, el chofer no permitió a Hilda ver a los perros cuya custodia compartían, Tyson y Buddy. Esto provoca que en noviembre de 2017 Hilda resuelva su despecho clavándole a Centeno una flor de denuncia penal en Comodoro Pi, acusándolo de ser el testaferro de su jefe Barata. Según cuenta la fábula, el chofer entonces teme un allanamiento y que la justicia encuentre los cuadernos, así es que los entrega en una caja a su amigo Jorge Basigalupo, ex sargento retirado de la policía, devenido en remisero de Zona Norte. Pero quiso la providencia que Jorge también fuera un tanto gorila, y entonces, para hacerle un servicio a la patria y hundir a los cachorros cretinos cuca de la yegua, Basigalupo entregó el 18 de enero la caja con la evidencia a Diego Cabot, periodista de La Nación admirado y seguido por el remisero. El destino llevó a Cabot a poner en autos a la justicia en abril, casualmente en la fiscalía de Carlos Stornelli, y de forma coordinada, Comodoro Pi y La Nación hacen público el episodio el 31 de julio de 2018, cuando finalmente Centeno es detenido. Así comienza la trama pública de esta leyenda, con programas especiales, transmisiones en directo, ríos de tinta digital, gráficos, infografías, mapas, diagramas, un castillo mediático judicial construido sobre las anotaciones de un simple chofer. Pero, ¿qué pasaría con esta construcción si se comprueba que los cuadernos son falsos? Bueno, eso se comprobó esta semana. ¿Y ahora? Uno de los primeros empresarios detenidos en la causa fue Armando Lawson, expresidente del grupo Albanesi, una firma dedicada a servicios en la industria del petróleo y el gas. Entre otras apariciones en los cuadernos de Centeno, Armando figura en el número 7, Las Reliquias de Don Julio, parte 1, donde decía que Barata había pasado por la oficina del empresario a buscar el dinero, la billulla, la tarula, el filo, la manteca, la física. Centeno es un escritor que le gusta mucho abundar en sinónimos. Según el diario La Nación, al declarar frente al fiscal Stornelli, el empresario Lawson se quiebra y se arrepiente, en ese orden. Y nos permitimos dudar de la autenticidad de esas emociones, porque luego hubo muchas denuncias sobre el tipo de aprietes que se manejaron en esa fiscalía para inducir al arrepentimiento. Al principio Stornelli les decía cosas como te vas a arrepentir de no arrepentirte. Y como la frase era media confusa y la gente no sabía, como que no entendía bien qué hacer, Stornelli decidió ser mucho más explícito, como con Gerardo Ferreira, dueño de Electroingeniería, quien fue detenido y vivió esta secuencia en el despacho del fiscal. Te voy a decir cuáles son las reglas de juego con toda la claridad. Una, que te tenés que arrepentir, y si te arrepentís, está tu compañera y tu hijo en el pasillo esperándote, te vas ahora mismo. Y la otra es que si no te arrepentís, de acá te vas a la cárcel. Así me lo dijo. Sí. Y le digo, ¿de qué me tengo que arrepentir? Y dice, te tenés que arrepentir de haber colaborado con estos mugrientos. ¿Cuáles son los mugrientos? Carlos, ya que me tuteaba y yo lo tuteaba. Ah, sí. Y dice, los mugrientos, el matrimonio acá de la Casa Rosada, me dice. Bueno, digo, estás equivocado. Yo no tengo nada de qué arrepentirme de lo que hice durante los 12 años y medio del gobierno de Néstor y de Cristina. Así que, bueno, dice, vas a la cárcel. Bueno, voy a la cárcel. Así fue. Pero Armando Lawson no se iba a entregar tan fácil. Sospechaba que había sido incorporado a los cuadernos luego de tapar con liquid paper el apellido Odebrecht. Para cuando se secara encima, si le escribían pasar el liquid paper, se le escribían encima Lawson, que se ve que tuvieron que escribirlo con letras estiradas para que entrara bien Lawson en Odebrecht, o sea, Lawson. Así que el presidente del grupo Albanesi, Lawson, manda a hacer una pericia caligráfica privada sobre la fotocopia de los cuadernos, que era la única versión disponible, porque los originales están guardados en una bóveda de Comodoro Pi con los restos de Hitler, las manos de Perón y el alien de Chiche Hellblum. Bueno,
Los peritos caligráficos que contrata Lawson encuentran más de 1.600 alteraciones al texto original, 1.373 sobrescritos, 195 correcciones con liquid paper y 55 enmiendas, entre otras irregularidades. Los cuadernos estaban más intervenidos que la estatua antivandálica de Gaturro. Aunque a diferencia del creador de este simpático felino, los autores de los cuadernos parece que sí tenían el don de la inventiva. Este peritaje lo hizo un estudio privado sobre fotocopia de los cuadernos. No cuenta en la justicia como un peritaje oficial, sino como uno de parte interesada. Entonces Lawson presiona abriendo una nueva denuncia penal para denunciar que los cuadernos son truchos. La causa va al juez Marcelo Martínez de Giorgi, que pide, ahí sí, 2 peritajes oficiales, pero solo de la fotocopia de los cuadernos en los que figura Lawson. El 4... que es el cáliz de Néstor, el 7 ya mencionado, las reliquias de Don Julio, y el 8, en busca de la recaudación perdida. El primer peritaje lo hace la división Scopometría, sí, Scopometría de la Policía Federal. No solo confirma todas las adulteraciones que mostraba el peritaje de Lawson, sino que llegan a la conclusión de que hay 2 etapas en los cuadernos. Una primera, en donde Centeno solo anota direcciones y recorridos, como la versión analógica del historial del GPS, y una segunda donde habla de montos, cifras, bolsos. Y los peritos policiales también encontraron que muchas de las correcciones y tachaduras habían sido hechas por otra persona. Y al comparar las letras, salta que fueron hechas directamente por Basigalupo, que cambió de su puño y letra nombres, direcciones y fechas para involucrar gente. Yo no sé si podemos ver esto. Se ve claramente que hay liquid paper y le metieron arriba una Alem 855. ¿Y cuántos tipos de letra ves acá? Son todas distintas. Sí, es cierto. Lo que dicen los peritos no está escrito por la misma persona. Y acá tenías Alem, coma, y le metieron el 855 arriba. Está clarísimo. El segundo peritaje oficial se lo manda el juez Martínez de Giorgi a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Para arrancar, coinciden con la Policía Federal en que el 4 fue hecho de una forma más sencilla, solo direcciones, y los otros 2, 7 y 8, de una forma más completa, con permisos literarios, lo que en letras se llama soltar la pluma. Bueno, también detectan tachaduras y sobrescrituras, pero lo más llamativo es que encuentran imposible definir un perfil autoral uniforme para todos los cuadernos. Esto sería por la intervención de personas distintas en la confección de los mismos y no porque Centeno sea Fernando Pessoa, ¿eh? Chiste para lo de filosofía y letra, ¿eh? Les mando un heteronónimo. El informe de los peritos de la UBA dice textualmente: hay diversificación del léxico y la sintaxis. El uso de estructuras anómalas e incompletas puede deberse a interferencias, contaminación y hablantes que no se corresponden con el perfil del sujeto de la escritura. Y luego, desde el juzgado, le gritan: ¡el español, cerebrito! Y entonces, ellos dicen que alguien le dictó el contenido de los cuadernos al chofer, ¿eh? Lo que en literatura se conoce como ghostwriter. Esta segunda etapa, al parecer, fue dictada probablemente también por Basigalupo. Siempre digo mal, Basigalupo. Algo que los investigadores dedujeron gracias a una nota en el cuaderno que dice: bancá que voy a mear. No, no anotes esto. No seas bolas. Así no se avivan que esta parte la dicté yo. ¿Cómo que quién? Yo, tu amigo Jorge. Jorge Basigalupo. Esto modifica el lugar que ocupa en la causa el policía remisero, lo coloca como mínimo en el rol de coautor del delito. Recordemos que hasta ahora él aparecía solo entregando los cuadernos a la prensa porque cucacacamala, cacara, cucuru, cucucacara, kikiriki. La situación que estamos viviendo en el país, esta gente se ha llevado puesto todo. El problema no es lo que están, sino que estos van a volver si no se los para de alguna manera. Creo que tenía la idea de hacer algún aporte, por ejemplo. Exactamente, sí. Se conozca al menos una parte. Una parte, que no sabía, obviamente no sabía por no haber visto nada, que esto tenía tamaña envergadura, ¿no? Pobre Basigalupo, ¿eh? Estaba angustiado al pedo, no sabía que iban a volver en forma de la coalición más loca del mundo. Es obvio que los cuadernos fueron utilizados como una herramienta para persecución judicial. Pensando súper bien y confiando en esta justicia, como mínimo fue una prueba inventada para atar cabos sueltos y sostener una acusación. Esto es lo que prueban los estudios de la Policía Federal y de la Facultad de Filosofía y Letras. Y ya acusar de kirchneristas a la policía y a lo de Filo a la vez es algo que no se anima ni Fernando Iglesias duro de After.
La pregunta es, ¿por qué el juez Marcelo Martínez de Giorgi no ordena una revisión general de todos los cuadernos? Además que sea un peritaje sobre los cuadernos, sino sobre fotocopias. A menos que tengan un negocio con la fotocopiadora. En ese caso, en cualquier momento les va a tocar la puerta Franja Morada, va así, ¿acá hay apuntes? Lo que sí ordenó el juez es que abran los 3 celulares y la notebook que se le habían secuestrado a Basigalupo, donde podría haber información de qué pasó en esos 5 meses en los que se adulteraron los cuadernos para acusar a determinadas personas. Si es que los cuadernos originales siquiera existieron, porque no sé ustedes, pero yo ya sospecho de todo. Ya que alguien tenga 3 celulares me parece rarísimo. ¿Cómo puede vivir la gente con solo 3 teléfonos? Me parece absolutamente prehistórico. Yo, sin ir más lejos, tengo 2371. Los conté esta mañana. Aunque se conozca la verdad, aunque vayan presos los culpables de fraguar los cuadernos y finalmente se desplace al fiscal Stornelli, esta causa no fue gratis en absoluto para el pueblo argentino. Algunos llegan a calcular el impacto económico de los cuadernos en una destrucción de capital de hasta 3 puntos de PBI. Para que nos demos una idea, eso duplica el ajuste acordado con el Fondo Monetario. Obviamente, perseguir judicialmente a Cristina Kirchner fue uno de los objetivos de esta operación, pero otro podría ser apuntar contra la burguesía nacional que supimos construir, que es mala, pero es la nuestra. 52 de los 80 grupos que más facturan estuvieron involucrados en la causa. ¿Y a quién le podría interesar que cambien de manos los grupos nacionales? Bueno, a capitales estadounidenses que podrían comprar los grupos desfinanciados por esta causa o acceder justamente a la obra pública argentina en lugar de que lo haga, por decir solo uno, no sé, el Grupo Rogio. O, por ejemplo, ingresar de lleno a Vaca Muerta en lugar del Grupo Techín, que acaba de construir el gasoducto. Bueno, pero ¿para qué le serviría geopolíticamente a Estados Unidos si los negocios en Argentina no son tan grandes por el tamaño de sus empresas? Y, antes que nada, para controlar la obra pública y energética e impedir que nos asociemos con capitales chinos. Ese puede haber sido el objetivo de fondo. Objetivo que también explica el delirante préstamo fuera de escala que en la misma época de los cuadernos, en esa principio de 2018, recibió el gobierno de Macri de parte del FMI. 57.000 millones de dólares. ¿Y qué incidencia tiene Estados Unidos en la justicia argentina? Toda. Mirate este álbum de fotos del juez de los cuadernos Claudio Bonadío y el fiscal de la causa Carlos Stornelli en la embajada del gran vecino de arriba. La incidencia de Estados Unidos en la formación de cuadros judiciales latinoamericanos está muy presente en forma de seminarios, charlas, cursos sobre seguridad y legislación. Recordamos, por ejemplo, el caso del Lavallato en Brasil, con el juez Sergio Moro, formado en cursos promovidos por el Departamento de Estado. Y acá pasa lo mismo en gran parte de los jueces y fiscales de la justicia federal. Se ve que descubrieron que una muy buena manera de controlar a un país es dominar su poder judicial. En fin, hasta acá el informe. Les recordamos siempre que País de Boludos es un programa en el que trabajamos 8 personas y que se solventa exclusivamente con aportes de quienes quieran hacerlo en este QR que está acá o en paisdeboludos.com.ar. Puede ser una suscripción mensual y nos lanzan así mes a mes una billulla que no los lastime o directamente mandar un aporte y ver cómo se sienten con eso. Ahora sí, a una semana de las PASO, vamos a hablar con uno de los mejores periodistas políticos del país, el joven Iván Jagroski. Iván Jagroski con nosotros. ¿Cómo estás, Iván? Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Yo sé que no es tan fácil, vos te molesta salir de tu cotidianidad. Vas a Futurock y es como, dale, ya está. Así que gracias por estos 25 minutos, supongo, quizás más. Lo que vos digas, es un placer. Vamos a hablar estrictamente de política, es otra cosa que le interesaba. Es como charla de coyuntura. No, venía, ¿puedo contar la infidencia? Lo que quieras. Sin dar sujetos, digamos. No, por supuesto. No, pero hice una nota hace un tiempo, X, no importa, convencido de que íbamos a hablar de actualidad. Y bueno, y empezaron preguntas que para mí son un poco más raras, más infrecuentes. Y me empecé a sentir más chiquito, hasta que creo que desaparecí y me hice uno con el sillón. Sí, así que termina que dan ganas de abrazarlo, la sí, verdad. Sí. Este programa es el domingo anterior de las PASO. Así que ya creo que se puede hacer una evaluación de la campaña porque ya cierran en estos días. ¿Cómo viste esta campaña? Cada frente en realidad, ¿no? Porque obviamente hubo realidades distintas en cómo llegaron a las PASO.
Mirá, yo arranco siempre por el gobierno, sea cual sea, porque el Estado es rector. Claro. En Argentina, y me parece que además tiene más responsabilidad, es una responsabilidad indelegable. La campaña del gobierno es la no campaña deliberadamente. Es decir, cuando lo terminan ungiendo a Massa como candidato, yo pregunté a los 4 o 5 días cómo pensaba ser la lógica de campaña, porque se veía que arrancaba, ¿no? Con un poco de modorra. Me dijeron, no, la campaña hasta las PASO es la no campaña. Y si nos va razonablemente bien, eso se va a extender, no igual, pero parecido hasta las generales. Me gusta la idea, ¿eh? Como que la gente de pronto diga, ¡sorpresa, elecciones! Es que es algo así, porque no es que es un doble rol el de Massa, sino que es un rol que excede su rol de candidato y de ministro de Economía. Claro. Es decir, es además alguien que tiene que mantener una cohesión interna, ya no solamente entre Alberto y Cristina, que eso es algo que a mí siempre me llamó la atención y lo vi en esta campaña como nunca, cómo el peronismo aprieta un botón y se encolumna. Y viste, como una máquina de... Como el malo de Terminator 2, ¿no? Que está todo desperdigado y de pronto hace así y es policía. Así es el que rarísimo todo. Pero se pliega de una manera, algunos tardan 24, 48, 72, Grabois tardó 96, digamos, pero... Otros se van también, si no, le trazan una línea y... Y se van. Hubo poco de huida en esta etapa. De hecho, a mí siempre lo que me parece simpático de eso es que Grabois decía, si es Massa nos vamos, si es Massa no... Después era competimos, pero al principio era sí. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. De hecho, anuncia él, no recuerdo en qué episodio, un desprendimiento, una ida de Unión por la Paz, en ese momento del Frente de Todos, se termina quedando. Quiero decir, hay como una maquinaria en ese sentido muy profesional de articulación política. Después veremos, hay otra discusión sobre si es de campaña y de gestión también, pero sí de articulación política. Con lo cual, en ese marco, creo que va a continuar en ese sentido, de que fue una campaña muy atípica para el peronismo, muy, muy atípica. Por eso, sin caer en la obviedad de cómo está la economía y tal, que son complejidades que son obvias, digamos, que son evidentes para Massa y para cualquier oficialismo. Sí, sí. Y en Juntos por el Cambio veo algo parecido a lo que fue la campaña en Santa Fe. Si bien nos acusaron de narco en la campaña a nivel nacional, lo cual es un upgrade en términos de convivencia política. Sí, sí, claro. Sí es cierto. Santa Fe recordemos que le tiró... ¿cómo era? Lozada. Lozada, Carolina Lozada le tiró narco a Puyaro. A Puyaro, sí. Sí, dijo, tengo audios, voy a ir a la justicia. No te acompaño si ganás. No te acompaño si y ahora ganás. Está acompañando con mucha dignidad. Es que Puyaro no gana. Puyaro arrasa muy por encima de lo que esperaba incluso su comando de campaña. Muy por encima. Claro. No estoy diciendo que va a ser una copia, digamos, de eso en términos de resultados. Sí que concita más atención la campaña de Juntos por el Cambio, porque además tiene competencia interna. Sí. Perdón, no, pero estoy obviando a Grabois, quiero decir una competencia interna. Competitividad, digamos, claro, candidato que puede ganar cualquiera. Exactamente. De hecho, está tan operado todo que hay encuestas que arrasa Larreta, arrasa Bullrich. Tenés la que quieras ver, vos decís, es como la amplitud un salad bar térmica de encuestas. Vos decís es total. La novedad, igualmente, me parece de esto es la ausencia permanente, porque hay retazos de participación de Macri y de Cristina. Digamos, es la primera vez en X cantidad de años que no son protagonistas de la campaña. Cristina intervino en la foto en el avión, digamos, con Massa y en la conferencia de prensa post cierre de listas, y Macri intervino para bajar a Moritani para apoyar a Jorge Macri, y no sabemos si esta semana va a ser lo propio con Patricia Bullrich. Hay un rumor instalado en ese sentido. De que el lunes va. Exacto. Al programa del profesor no sabemos. No sé. Puede ser. Ojo que también inquietante. Es un riesgo altísimo. Sí. Porque vos decís, bueno, si yo la apoyo, porque obviamente si hay un apoyo va a ser para Bullrich, por supuesto no va a ser para Larreta. Sí, claro, claro. Si la apoyo gana, lo cual es toda la lógica y toda la jugada va en ese sentido. La persona que Macri toque debería imponerse con relativa facilidad en esa interna. Ahora, ¿y si no? No, y otra cosa más. ¿Y el resto acompaña si elige a Bullrich? O sea, el larretismo, ¿no? Con todo su armado. Claro, si gana Bullrich, porque Macri la señaló. No sé si después tiene mucha gana de acompañar un frente con Macri y con Bullrich, que encima lo acaban de ningunear.
Alguien me decía, antes de que sea candidato, de primer candidato a diputado nacional, me decía, mira, si gana Massa, si es Massa el candidato, y Bullrich le gana la Paso Larreta, dice, los Pichetto se van a ir con Massa. Ese era el razonamiento. Bueno, después terminaron siendo candidatos, muchos de ellos, con lo cual uno entiende que tiene que haber algún tipo de coherencia mínima, digamos. No puede ser candidato de una lista apoyando a la otra, sería una anomalía en la política argentina o en cualquiera. Creo igual, como te digo, si Macri apoya a Bullrich, bueno, es otro escenario. Ahora, hay algo en mí, al margen de las preferencias y tal, que me encantaría que pase todo eso. Que Macri apoye a Bullrich, que Larreta gane, esa pasó, a ver si efectivamente los que crecieron a la sombra de terminan imponiendo algún tipo de liderazgo. Porque da toda la sensación, viste, como que está construyendo eso Larreta, y capaz que después termina y se sienta y le dice, Mauricio, elegí el gabinete. Hay una cosa medio de dominación psicológica en los líderes políticos en Argentina. Sí. Mira, lo he visto mucho con los peronistas anti-kirchneristas. Renegaban de Cristina, renegaban de Cristina, renegaban de Cristina, Cristina esto, lo otro, la cámpora esto, lo otro. Cristina lo citaba y eran las personas, no, pero además las personas más felices, sí, claro, del sistema político argentino. Sí. O sea, salían y decían, me llamo Cristina. ¿Sabés con quién acabo de hablar, no? Ella... La uno. Boludece no, Dualde. Y aparentemente hay algo de eso, que uno, digo, yo no he participado nunca en política, pero aparentemente eso pesa. Y sí, sin duda. No, obvio que hay un componente emocional, viste, que en general es despreciado y racionalizado todo, y hay veces que suceden cosas de casualidad, como por ejemplo, de eso dicen en la renuncia de Adolfo Rodríguez Sá, que hay como toda una serie, lo narra Bonazo en el libro del Palacio y la Calle, que hay toda una serie de apretes que le hacen, muy convincentes, tipo le cortan la luz de Chapadmalal, lo dejan sin custodia, qué sé yo, y el chabón se subió y renunció desde San Luis del cagazo que tenía, dicen, ¿no? Exactamente. Esa es la versión de... Bueno, igual, ojo, en esa etapa que te corten la luz de Chapadmalal con los nenes que había, yo creo que... Y además con la bronca que había en la calle, que se cruzaban al presidente, ¿sabes qué? Era como... No. Sí, por supuesto. No, se asustó en serio. Me generó una duda y que me surgió justo escuchando esa entrevista, que no diremos dónde, pero que no tiene que ver con lo personal, que tiene que ver con, en general, cuando vos ves las propuestas, tanto, incluso de Larreta, la económica, ¿no? O sea, la magnitud de la crisis económica que hay, para vos, ¿requiere más de un administrador o de alguien que le saltea la crisis con una autopista, tipo como dolarización, plan de estabilización, de shock, el otro, bardo, quilombo, desarmar, prender fuego el Banco Central, el país? No, de un brujo, de algo parecido a un druida de Asterix, porque la situación que tiene la Argentina no es solamente un problema macroeconómico, un problema de restricción externa, un problema de inflación, etcétera, 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 sino que hay algo que yo le escuché decir en una reunión donde había 40 personas. Lo puedo contar porque no era pública, había 40 personas. Pero tampoco era privada, claro. Sí. Que y creo que después además Macri lo dijo en ON, digamos, en algún reportaje, pero era un lugar donde había, de las 40, había 20 de los empresarios más importantes de la Argentina. Y Macri llega, hay que verlo al hombre en acción, es alguien que tiene un manejo de la escena y del poder muy fino, muy particular. Llega jefe de escena, le agradece al anfitrión, le pega un de costado, le dice... Se usa mucho el cachetacito en política, ¿no? No, pero figurado. Le dice... ¿Te acuerdas? No. Le tira el psicológico. Exacto. Más más del venenoso, el video. Ponle que se llamara Federico. Dice, ¿te acordás, Fede, que vos confiabas en Alberto cuando arrancó el gobierno? ¡Ja! Bueno, y sigue y arranca a hablar. Tiene un gusto por eso, por mostrar eso, que por el daño que a mí me impacta. Pero en esa dominación, aparte también un ejercicio de dominación. Sí, claro. Empieza... Viene de un ambiente lindo también, ¿no? Como la casa, ¿sabes lo que debe haber sido? Si así es Mauricio, imagínate Franco. Bueno. Qué rica está la comida, ¿eh? Así.
Todos los días tirando un comentario así. Bueno, y él les tira a uno y le dice, no, porque empieza a contar lo que había sido su gobierno, esto fue el año pasado, empieza a contar lo que había sido su gobierno, y entonces dice, porque ustedes me venían a ver y me decían, bien, Mauricio, seguí haciendo la reforma que estás haciendo, estás muy bien, este es el camino, y cuando llegaban, así dice él, al descanso de mi oficina, me decían, pero la mía está, ¿no? Y eso se los dijo él enfrente a estos tipos que el razonamiento era, el problema de la Argentina son los sindicatos, no, los piqueteros, los movimientos sociales, los sindicatos y el peronismo en su conjunto. Y les venía a decir, che, ojo, ustedes también son parte del problema. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque todo lo que planteamos, vos tenés que tener también, además de condiciones de buen administrador, una capacidad de liderazgo brutal en la Argentina que viene, para mí. Esta es mi verdad relativa. ¿Por qué? Porque lo que necesitas hacer para que la cosa funcione tiene que enojar a todo el mundo. Digamos. Y claro, es muy difícil que alguien pueda tolerar eso. A menos que le estés proponiendo, ¿no? ¿no? Como cruzar el Rubicón. Y entonces todos confiamos, porque yo coincido con lo que decías vos, la dimensión humana y emocional de la política, yo tengo que confiar en alguien. Si me va a decir, mirá, viste, tenés que pasar por ese campo de cactus, porque del otro lado hay un oasis con comida y buen clima. Y te digo, tengo que confiar que voy a tener que cruzar por ese... Porque lo que no es posible, me parece, el año que viene, es una situación de bonanza generalizada. Un año bullish, como diría Malatón, pero... Yo lo he discutido con Carlos en el método, incluso en el cónclave. Yo no lo veo eso, digamos, ¿no? Es decir, pero bueno. Lo que pasa es que también muchas veces la clase política te ofrece cruzar el Rubicón y vos ves que van o el campo de cactus y van en un Land Rover, lo más cómodo, ¿viste? Ese chiste de Quino, ¿no? De estar todos remando y los tipos... Bueno... hay como una cosa de no hago ni un sacrificio en algún punto, ni mínimo. 100%. Que está todo graficado un poco para mí en la foto de Alberto, en la de la cuarentena, ¿viste? Que ahí se cayó el castillo de naipes y fue como... Eso aparte es interesante porque... el hombre tardó unas horas, una vez que sale la foto, en asumir que eso era un problema grave. Lo digo esto porque a veces hay un punto de... A mí me contaba gente que estuvo, digamos, que estuvo mucho en Olivos durante muchos años, me decía, ojo que Olivos te aísla mal. Te aísla mal. Por eso, no sé si ahora ya todo parece ciencia ficción, pero... post pandemia o cuando Mansur llega y dice se acabó la pandemia, pues Mansur es sanitarista, entonces decidió el final de la pandemia, el momento cuando asume como jefe de gabinete, en ese momento se empieza a discutir la idea de si Alberto tenía que volver, o sea, era una noticia que Alberto volvía a gestionar desde Casa Rosada. Y eso era una demanda de los socios de la coalición porque decía, había como una cosa, ¿viste? Che, Olivos te aísla, Olivos te aísla. Sí. Bueno, se dieron cuenta al final que no era Olivos. No era Olivos, exacto. No era un tema catastral. Estaba en sus temas. No era catastral. Ahora, hay un punto de enojo en algún sector con la política en su conjunto que no hay nada que pueda hacer un presidente que convenza a quien está descreído de que la política está haciendo un sacrificio. Porque yo me acuerdo cuando se generó, un momento que se generó la discusión sobre el sueldo de los funcionarios. Sí. Y en ese momento Martín Guzmán era ministro de Economía. Martín Guzmán no tenía ni arraigo, no tenía familia, que son todos plus que les dan a los funcionarios para el sueldo. Y cobraba en ese momento algo así, para decirte lo rápido, cobraba $1.200, $1.300 al paralelo. Y era una discusión los sueldos de los funcionarios. Yo te digo la verdad, para mí no hay ningún país cuya moneda nacional no sea una lanza que el ministro de Economía cobre $1.300. No, claro. Entonces, hay una cuestión de deterioro de todas las capacidades estatales, más deterioro de la confianza de la sociedad en esas capacidades estatales, que es un combo muy explosivo. Por eso yo insisto que mucho antes que arreglar o junto a arreglar la restricción externa y encarar el plan de estabilización o el problema inflacionario, vos tenés que darle a la sociedad algo, una narrativa
no una narrativa, un relato de mentira, un relato real, un convencimiento, de decir, che, vamos a hacer esto para esto, vamos a tardar esto y que te acompañen. Claro. Y ya no hay un eje temporal porque, ¿se acuerdan lo del segundo semestre y tal? Para mí Macri intentó algo de eso, pero tenía mucha más confianza en sí mismo y en lo que iba a generar, que después la realidad, bueno, operó de una manera distinta y no caminó. Pero él tenía confianza y por eso me parece que le planteaba esa temporalidad. Eso requiere los famosos acuerdos nacionales, viste, que en un momento dice cuando ya llega un momento que uno tiene reflejo, te dicen acuerdo nacional y rajás para el otro lado porque es la mesa del hambre de Alberto, todas cosas así, viste. Pero hay algo también que me parece que todo el tiempo la política está ofreciendo, por decirlo mal y pronto, mucho bastardeo, mucha propuesta demagógica, mucho derrumbar al propio enemigo. Yo lo noto incluso en el discurso de Grabois, que vos decís como, ¿cómo vas a hacer para que acompañe la gente a Massa en algún punto si venís y decís prácticamente Massa es un agente del imperialismo yanqui? O sea, es muy raro, ¿no? Después eso. Y me parece que hay un discurso destructivo porque garpa, que es el que aplica desde, no sé, Patricia Bullrich hasta García Moritán, que después te impide lograr cualquier tipo de acuerdo. Yo creo que hay algo de eso que está llegando a un límite. Algo de esa forma de hacer política que está llegando cambiando a un límite. El fin de la grieta, podríamos. No quiero. No creo. No quiero. El otro día un amigo que trabaja en la campaña de Massa me decía, yo ya no sé qué argumentos usar para convencer a la gente que me rodea a mí que no quiere votar a Massa de que vote a Massa. Y entonces le decía a mí me parecía una genialidad cómo los espacios políticos usan, esto por supuesto es anecdótico, pero le decía, fíjate que con Massa se termina Cristina. Le decía a un amigo de él que era muy antikirchnerista. Muy macrista, le dice, sí. ¿de qué manera Cristina y el kirchnerismo van a tener mucho más poder del que tienen ahora? Y era un razonamiento cierto. Sí, si gana Bullrich. Porque es un tema de, en psicología sería la contrafigura, pero es algo de, por oposición, como pasó con Macri y Cristina en esa campaña. Por eso yo no me quiero aventurar a eso. Ahora, lo que sí veo es que, por lo menos en las provincias, uno empieza a ver, yo no exporto eso a nivel nacional, pero uno empieza a ver otros tonos, ¿no? Es decir... o por lo menos que triunfan electoralmente otros tonos y que los tonos más extremos... Pierden o les va muy mal. Exactamente. No solo Milei, que está haciendo... No, la propia Lozada. La izquierda también. O la izquierda. La izquierda, que está haciendo una muy mala elección en relación incluso con otros años. Efectivamente. Ahora, ahí puede haber fenómenos muy locales, o puede estar pasando algo que no estamos viendo, como para mí fue el fenómeno electoral del 2021, que pasó completamente desapercibido, después porque yo creo que él no lo administró bien, pero que fue Manes. Manes en el 2021 saca 1,5 millones de votos en la provincia de Buenos Aires con una campaña de 40 días. ¿Qué demostraba eso? Y el otro candidato era Santilli. La importancia de animales sueltos demostraba un poco. Demostraba que vos tenías un montón de gente que los medios, las redes y los grandes centros urbanos, si querés, te decían, están en una cruzada ideológica de acá. Y bueno, y vos lo que veías en las candidaturas, en esas y los que estás viendo ahora, es que eso no funciona así, no está funcionando de esa manera. Excepto Bullrich, ella, porque tracciona para arriba. Después el resto, el candidato que elige el peronismo, el otro candidato que elige Juntos por el Cambio, e incluso si querés los candidatos a gobernador, Grindetti, el propio Santilli, por no mencionarlo a Kicillof, hablo de las fuerzas mayoritarias, es gente, Jorge Macri no es un tipo estridente, Lustó no es un tipo estridente, Santoro puede ser más enérgico, pero no es alguien que haga de la falta de respeto, de la agresión un método de campaña. No sé, para mí es final abierto, final recontra abierto en ese sentido, pero perdón, y termino con esto, pero de cara al 2024, no depende de lo que quiera hacer, ¿no? Si hay ese liderazgo del que yo te hablo. Si hay un liderazgo, no va a apostar a eliminar al otro para poder imponerse, porque no hay margen incluso parlamentario para eso. Si vos querés pasar una ley, mirá,
no puede salir de ahí y decirme que yo o me robé esto, o endeudé lo otro, o entregué lo demás allá. Uno se pregunta por qué no acuerdan, y muchas veces tiene que ver con quién capitaliza ese rédito político. Es decir, como, bueno, mira, acabo de ganar, en general cuando uno ve que llega el presidente, gané la presidencia, entonces, después de putear a todo el mundo, ahora vengan, hacemos el gran acuerdo nacional y todos le dicen acá, morite solo, agarrá de esa. Exacto. Y me parece que como si siguen peleando por el rédito en algún punto, no... El sistema político generó un anticuerpo después del 2001, que fue toda esta red de contención social y demás, que hace que, en parte el 2000, que se entienda, ¿no? Pero el 2001 ha impedido en la memoria colectiva que parte del sistema político entienda la gravedad de la situación. Es decir, parece que si vos no tenés una X cantidad de gente en la plaza, violencia y muertos, bueno, la crisis no es tal. Y la crisis es muy grave. Y, claro. Y con el mayor de los respetos, el país no está bullish. Está bullish. Por si no entendieron, se refieren. El país tiene situaciones de mucho crecimiento en algunos sectores, tiene oportunidades muy grandes por delante en algunos sectores que todos conocemos, los que vinculados a los recursos naturales, pero también a la tecnología y al turismo, pero tiene un problema muy grave, obvio. El obvio es de inflación, el no tan obvio que no se habla es del salario en dólares, que está muy bajo, y tiene un problema de crecimiento, porque hoy ese crecimiento en negro, Barrani, del que hablan, es cierto, pero es un crecimiento muy desigual. Sí, claro. Muy desigual. Entonces, no sé, hay una discusión que yo tengo siempre que es si la sociedad o parte de la sociedad, déjame simplificarlo, se corrió a la derecha y entonces acepta la narrativa de que es necesario un ajuste, una reforma laboral, etcétera, etcétera, o si esa sociedad no tiene más tolerancia al dolor, digamos, su umbral de dolor ya está al límite. Bueno, eso me parece que es lo que nos vamos a enterar o no, el año que viene. O no tiene, y se verifica un poco en el Congreso cerrado, canales de discusión política realmente que resuelvan problemas políticos. Por ejemplo, no sé, una reforma laboral en algún punto tenés que hacer, pero por una cuestión tecnológica. Sí, o sea, que no quiere decir perder derechos necesariamente. Pero si esa discusión ni la das, quedás como una situación empantanada en donde te crece en algún punto de la informalidad. No, total. Y también hay un punto que si yo... no quiero, porque sé que con lo que voy a decir me voy a ganar un rosario de puteadas. Es de derecha. Claro, exactamente. Pero digamos, para plantearlo, para hacer un sujeto tácito. Si yo hacía una actividad que necesitaba 15 personas y ahora esa actividad la puedo hacer con o un teléfono o con 3 personas, y no estoy hablando de inteligencia artificial, no, cuestiones económicas de estímulo. Exactamente, que digamos que las usamos además nosotros para nuestra vida cotidiana todo el tiempo. La verdad que mantener a esas 15 personas, por supuesto, si no son útiles en esas tareas, para mí es un perjuicio para un montón de gente que está buscando laburo y por ahí está tabicada por normas que no le permiten ingresar en algunos sectores. Así, dicho esto, digo, el problema de la falta de empleo no son los convenios colectivos de trabajo. Claro, hoy. lógico. El problema, por eso yo el otro día me reía lo hablaba con gente del equipo de Bullrich, cuando promovió eso del servicio cívico voluntario. O sea, mira... ¿Qué era eso? La colimba voluntaria. Era ¿no? un voluntario que no era castrense, sino era de oficios y tal. Ah, sí. Como un tema de educación cerca de gendarmería y tal. Pero escúchame. Educación cerca de gendarmería, perdón. Digo, si el problema de educación lo tiene que resolver el Ministerio de Educación, claro. Es decir, tiene que haber políticas educativas. Si el problema es socioeconómico, el abordaje tiene que ser o generar empleo o generar una política de ingresos. Si el problema es seguridad... Es decir, era algo... Y digo, claro, ¿qué me terminó diciendo? Para la campaña. Claro, estamos en medio de la campaña. Es como Andy Chango cuando dijo Lucho Avilés, un concurso de marihuana, no es Miss Universo. Claro. Hay un tema en ese sentido en el medio de la campaña donde tácitamente están permitidas esas cosas. Ahora, me parece que sin anteojeras ideológicas hay un montón de cosas que hay que hacer. Como te digo, yo creo que hay que discutir
más que una gran reforma laboral, hay que discutir los convenios colectivos, algunos convenios colectivos. Alguien, por ejemplo, hay un proceso muy exitoso que lo adaptan permanentemente, que se les mata el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, que lo hace permanentemente y lo ha hecho. Hubo un incipiente aplauso ahí. ¿Hubo alguien que aplaudió? Está Paco. Vamos, tenemos mecánicos. Para todos los que dicen que somos los progres. Mira. Buenísimo. Buenísimo, lo tendría que haber armado esto, no tendría que haber sido espontáneo. Es como una comuna, él representa a los algodoneros del Chaco. Como es el caso de Les Mata, algunos nombran también, yo ahí tengo mi reparo, pero no importa, los petroleros y tal, eso se puede hacer. Y la verdad que no solamente se puede, sino que se debe hacer. Así como obviamente hay que abordar que gente que no merece un plan social no lo tiene que cobrar, pero la verdad que los programas sociales hoy son necesarios para evitar, primero por un tema moral, a mi juicio, por un tema ético, sí, pero hasta por un tema de racionalidad, porque si no, esa es toda gente que está al borde y que si eso no ocurre, discúlpenme si alguien cree en esta platea, y lo pido disculpas en serio, que no hay que asociar falta de ingresos o privaciones con delito, porque en general marida bastante que los delitos de cercanía, es decir, robo de celular, robo de mercancía, robo de comercio, maridan con gente que tiene privaciones. Y a mí me parece lógico. Yo siempre pienso que si yo no tuviera para darle comer a mi hijo, serían cuestiones que evaluarían. Eso no lo evaluarías moralmente, claro. Yo coincido con Grabois, sorprendentemente a mi juicio, en eso. Entonces, vos tendrías una explosión de inseguridad en eso. Después, obviamente, los delitos más importantes no son esos, son los grandes delitos. No, es una deuda con el FMI de 57.000 millones. Sí, por ejemplo. Pero, ahora, el otro día lo escuchaba a Emma Agis, los programas sociales representan menos del 1% del PBI. Entonces, perfecto, nosotros eliminamos todos los planes sociales. Y suponete que esa gente dice, voy a vivir del aire, ¿no? Y dicen, no voy a tomar ninguna medida porque nadie respondió por mí, entonces mi familia y yo nos estamos muriendo de hambre y cuando llueve tenemos el agua hasta las rodillas en una casilla que tenemos en algún municipio. Está buena la meritocracia, dicen. Exactamente, dicen, che, la verdad que, ahora te voy a contar una anécdota de eso, supongo que pasa eso, igualmente el problema fiscal lo seguís teniendo y lo tenés recontra presente, ¿por qué? Porque no está ahí el problema fiscal. Ahora, sí te digo, bueno, un poquito de ahí, un poquito de empresas públicas, un poquito de beneficios a empresas que no lo necesitan, un poquito, bueno, ahí sí haces un paquete. Respecto a la meritocracia, una vez estaba con alguien del sector financiero, yo era muy chico, él era una persona que tiene un cargo importante en el mercado de capitales y me habla de la primera persona que yo escuché hablar de meritocracia, mucho antes de la campaña de Juntos por el Cambio, mucho antes del gobierno de Macri. Y le digo, yo no había escuchado nunca hablar de meritocracia, tal vez mal por mi familia, no lo sé, pero nunca había escuchado hablar. Y luego, ¿qué es la meritocracia? Me dice, mira, la meritocracia es que básicamente todos nacemos con 10 fichas. Y cuando llegamos a los 40, 50 años, vos tenés 40 y yo no tengo ninguna, yo tengo 40. ¿Sí? Y entonces yo lo que le digo es algo que ustedes deben estar pensando que es, che, pero no nacemos todos con 10 fichas. Claro. Y él hace algo, una persona que yo quiero mucho, por eso no la menciono, y él se recuesta en su silla, pone las manos así y me dice, eso no lo había pensado nunca. ¿Con cuántas nacemos? Y para mí era un sketch. Porque digo, pero escuchá, es el razonamiento más obvio del mundo el que te estoy haciendo. Fuera de broma, pero es la falta de discusión política mínima, o sea... Claro, y después yo me fui absolutamente consternado, como si estuviera hablando con un marciano que ahora aparentemente capaz que era. Y después hay una cosa de la endogamia, ¿no? De que estamos cada vez más yendo, a mi juicio, a una sociedad de guetos donde no mixeás, digamos, no te cruzás, donde incluso la clase media más progresista manda a sus chicos a colegios o jardines privados. Entonces, hasta desde ahí tenés viste, esto todo clusterizado. A privados progres, viste. A privados progres. Peor todavía, ¿eh? Por supuesto. No, la cuota es de 50.000 pesos, la verdad, pero... Sí. Nada, toca música, la marcha de la bronca con Pedro y Pablo. Exacto. Entonces, hay algo en todo ese proceso donde digo, claro, hay un montón de gente que realmente jamás en su vida escuchó otra cosa.
hoy parece una pose, pero por más que parezca una pose, yo lo veo, pues lo practico y me parece necesario, y son esas cosas que capaz después se vuelven a poner de moda, que es realmente ganar en la diversidad, digamos, nutrirte de que venga una persona y me diga meritocracia es que sean 10 fichas. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, pará. Entonces, si yo, que mi objetivo, digamos, máximo y permanente es influir en lo que sea, quiero influir sobre alguien que piensa de esa manera, porque yo creo que lo mío construye comunidad. Bueno, tratar de entender por qué piensa de esa manera. Bueno, un poco le pasó al peronismo con la 125. Yo creo que uno de los grandes errores del kirchnerismo fue eso, fue como tratar el campo, los empresarios, y terminó unificando detrás de los peces gordos a todos unos Totalmente. jugadores. De hecho, yo le hacía el chiste a un amigo mío que trabaja en el Congreso y que milita en la Cámpora, porque en la campaña, creo que fue en 2018, y me arriesgo a decir que fue en un acto en Cañuelas. ¿Qué campaña? ¿18? 2017. La de Bullrich. No, perdón, la campaña no, durante el gobierno de Macri. Ok. Pasa que yo, en mi cabeza, después de la campaña, después del 2017, el peronismo estuvo en campaña hasta Claro, sí. ganar la elección. No, pero era Macri que hacía las cosas solo. Hacía las cosas se iba él solo, solo al exactamente. default, solo al Solo, FMI, él iba solo, armando la solo. campaña peronista. Y el resto estaba así. Es como la campaña ahora, no hay campaña. Sí, sí. Que No extraño tanto, Mauricio. Máximo Kirchner. Era todo tan fácil. Máximo Kirchner dice, en Cañuelas no debemos confundir nunca más a los pequeños productores con los grandes terratenientes. Y yo decía, bueno, Se avivó alguno. llegamos, ¿no? Porque también había un punto que era, había un proceso de discusión en algún universo, como te digo, y fue público, por eso lo puedo decir, yo puedo ir a dar una charla a la CTA e ir todos los años al Foro Yao Yao y estoy, de hecho me parece que eso es un gran activo y me siento muy feliz haciendo esas dos cosas, pero en algunos lugares donde a uno lo sienten más hijo adoptivo, porque yo no tuve militancia política ni tengo pertenencia partidaria, porque vengo de una familia muy de izquierda, muy antiperonista, entonces tengo un mambo en la cabeza imposible de resolver. Igual con eso, yo tengo por ahí un origen medio parecido. También era un peronismo de Menem. Porque si no, después el kirchnerista muy fácil te traspola. Se dice, que eran antiperonistas. Y si gobernaba Menem, ¿qué querés? No, pero pará. Te hablo de los 90. Mi viejo. Ya gorilas de antes, de Claro. antaño. La vieja izquierda gorila. Exactamente. La izquierda gorila. Es la izquierda del ERP, la izquierda la izquierda, muy antiperonista. Y entonces, cuando uno plantea incluso hoy, por eso vos hacías el chiste, Iván es de derecha, es recurrente. En los espacios kirchneristas, ¿no? Sí, Después vas al Yao Yao y izquierda, sos el zurdo. No, yo soy el cupo. Sí, sí, Claro, obvio. Claro. No, pero no hace nada, dicen. Le tocan la cabecita, ¿viste? Una vez. Pasa Pablo Roca y dice, bueno, buen muchacho. Una vez no voy a decir quién, pero uno de estos empresarios va Guado de Pedro a declarar. A declarar. Es lo que se suele hacer en el Foro Yao Yao. Llama a la gente y lo tienen a Stornelli, que le da clases gratis de declaración forzada. Va a declarar y entonces termina y viene uno de estos tipos, 70 años, y dice, che, bueno. Y le digo, sí, viste, come con cubierto todo. ¿Por qué? Porque hay, así como vos decís, un kirchnerista o alguien de izquierda puede ver a Guado de Pedro como alguien, que tiene mucho diálogo con el establishment o al propio Massa, en esos lugares, o para el votante más duro o de Mauricio, de Patricia, no hay diferencia hay sutiles diferencias entre Guado de Pedro y Juan Grabois en el trazo grueso. Sí, claro. ¿No? Ojo, a mí también me pasa cuando planteo que yo lo sostengo porque creo mucho en la convivencia política y creo que eso te define después un montón de cosas, que no es pueden tener un programa económico similar, pero no es lo mismo Larreta que Bullrich, y lo puedo sostener. También tenés un montón de gente que te dice,
Son todos iguales. Hay una son línea todos acá iguales. donde estamos los buenos. Exacto. Y para mí cuando la discusión se torna moral en la política, si yo soy bueno, vos sos malo, Sí. cagaste. Y eso, ¿sabés quién lo hace? Gente que nunca lo cagó, gente de su bando. Cuando te caga gente de tu bando, después decís como, mira. Y Bueno. me tendió la mano. Bueno, no sé. Paolo Roca me dijo... No sé si por eso o no, pero yo creo que estamos frente a una reconfiguración, digamos. Y un embole de la ruptura también, ¿no? Como... Sí, también, ojo, también creo que si vamos al mejor escenario improbable, pero mejor escenario del fin. Gana alguien, ¿no? Alguien tiene que ganar. Hace un plan de estabilización exitoso. Genera confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que vos tenés un resurgir de algún tipo de interés, porque veo todo también muy fluctuante, ¿viste? Muy coyuntural. El otro día Ofelia me hizo popular algo que uno, porque no es popular, no lo pudo hacer popular, y entonces Ofelia lo dijo y se transformó en, por lo menos tuvo un... Bueno, pero no te va tan mal. Tuvo unos centenares de miles de visualizaciones que yo le había dicho a ella algo del síndrome de Mbappé, que es, Mbappé, todo el mundo se enojó porque Mbappé dijo que los europeos eran mejores que los sudamericanos. Y ahora que es un chico de 23 años, vio ganar mundiales a equipos europeos. Sí. Y vio ganar mundial de clubes a equipos europeos. Y vio que los mejores jugadores del mundo, obviamente, jugaban en equipos europeos. Por más que fueran sudamericanos, africanos o lo que sea. Y entonces él dijo, bueno, la verdad que hoy Sudamérica no está a la altura de Europa. Tuvo una suerte, la verdad, menos suerte que la familia Kennedy, porque Argentina va y sale campeón del mundo, digamos, ¿no? Ganándole a Francia, con él haciendo 2 goles en la... Sí. Un animal, además, a otro nivel. El gesto de Ritondo ese que hizo. Qué guarago, Sí. Ritondo. Pero digo, el hombre estaba en su derecho de pensar así, como yo creo que está en su derecho hoy alguien que tiene, decirle 24, 25 años, bueno, menos ni hablar, que los últimos 8, 7, 10, no importa, años de su vida, la gente que en teoría le tenía que dar respuestas no le dio respuestas. Más bien le complicó la cosa. Y hay un punto, el que yo creo que es muy grave y es definitorio para todo esto, que ya pasamos la página, sí, pero que es la pandemia, pero que no computa. Y entonces vos con eso podés hacer 2 cosas, o enojarte o tratar de entenderlo. Enojarte es, ¿viste? Sí, es lo mismo. Entonces, a mí eso me parece lógico, como también me parecería lógico un proceso de que si ese chico que hoy no quiere laburar, es importante eso, quiere trabajar y no consigue laburo, el día de mañana consigue trabajo o estudia y después consigue trabajo y tiene un buen sueldo y se puede ir de vacaciones y qué sé yo, va a empezar a tener otro tipo de relación con la política, con el Estado, con lo que sea. Ahora, porque vos no le podés pedir a, ¿cuánto es el padrón hoy? 32, 33 millones de personas que sean cuadros políticos. Sí. El de Milei no es un voto ideológico. No, claro. Me parece bien que la mayor parte no es un voto ideológico. Y esa era la mínima chance de Massa, que un poco la sequía se la voló, pero bueno, le daba una chancecita de más o menos el famoso veranito, podía ser aprovechado. Pero qué veranazo, ¿no? No, tremendo. Eso, la oposición lo capitaliza bien, pero es un poco, para mí eso es porque después vos tenés que gobernar son malos, es un poco ruin, porque, viste, Mauricio cuando cuenta el acuerdo con el Fondo Monetario dice, no me acuerdo si en ese mismo anuncio, que los 7 minutos fue espectacular, o en una conferencia anterior dice... Hemos vuelto, fue muy hermoso, sí. Habla del movimiento de la lira turca, ¿no? Y que parte de todo eso impactó en el tipo de cambio, en los países emergentes y demás. Yo me imagino que si Mauricio tenía la pandemia, la guerra y la sequía, de Córdoba para abajo está empeñado. Chocó una calecita mal. O sea, fue claro, por lejos el peor gobierno de la democracia del 83. En esa falta de comprensión, porque vos gobernaste y probablemente gobiernes ahora, y Juntos por el Cambio, a mi juicio, es muy favorito para ganar las elecciones,
esto es bueno porque estamos a una semana de las PASO, entonces si Massa gana en primera vuelta, yo dejo de trabajar, me tengo que poner un kiosco. No te preocupes. Pero no, es verdad, hay mucha gente tirando vaticinios por todos es lados. cierto, y sigue. Sí, no te preocupes. Es cierto. Nada, creo que alguien, no sé quién, probablemente el presidente que gane, o por lo menos debería intentarlo, me parece que tendría que apostar a eso, ¿viste? A que, che, vos tenés una sequía, perdiste 20.000 palos. Bueno, lo contemplo como un tema, porque es obvio que es un tema grave, que vos no tenés 20.000 millones de dólares que sí vas a tener. Porque a Mauricio le pasó. Mauricio tuvo una sequía, fueron 8.000 millones de dólares, pero que fue muy grave también. Entonces, bueno, cuando la cosa se torna, viste, ruin y solo de llevar agua para tu molino, a veces ese molino se inunda. Muchísimas gracias, Iván Jagroski pasó. No era tan de derecha ni tan de izquierda, iba a la ancha, venía al medio. Gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, vamos con los hermosos mensajes que nos dejan siempre, y más en el programa de Grabois, o Grabois, o Grabois, bueno, en fin. Bernardo Orquesta no sé qué dice: bueno, sabía que este canal era un antro zurdo de mala muerte y de loquitos que votan a Grabois. Mamita, cuánto termo por acá. Beso grande, Bernie. Ese Gilman 98 nos dice: no puede ser que pasen los años y años y la gente siga comentando a qué partido apoya este canal. Claro, de eso se trata, ese mira si no. Alex White nos dice: antes pensaba que este canal era solo de izquierda. Ahora entiendo que encajaría directamente en el ex canal 678. Flores o silencio hacia los K. Son capaces de tirar abajo a los peronistas, no K. Por eso, ese Guasura es lo más cuerdo que queda junto a Moreno del lado de la izquierda. Este canal tiene la misma movida que Página 12, canal... ¿Qué? ¿Qué análisis, Alex, La rompiste. Mario Villada 9608 dice: perdón, ¿vos sos hijo de Jorge Lanata? Más vale que no, Mario, si no, no tendría sentido del humor. Pero todos me comparan con periodistas, como por ejemplo Feno 1987 dice: Fede se volvió Reinaldo 7K tan gradualmente que no me di cuenta. Nada que ver, ¿por qué siempre hay que tomar posición de un lado de esta grieta terrible que nos está matando? R. González nos dice: primera vez que me río de un chiste tuyo, hermano, el de las vírgenes, jaja, y mirá que te banco, Sí, me bancás un montón. Gracias, prefiero que me desbanques un poco, a ver qué onda. Mauricio Cam dice: una pregunta que salió muchísimo en los comentarios de este programa, que es: yo lo voto a Grabois con las dos manos, pero en esta entrevista o estaba muy cansado o se bajó 4 birras al hilo, nos dice. Bueno, estaba muy cansado, la verdad. Realmente llegó muy filtrado y con un humor de mierda. De hecho, le pregunté: ¿estás de mal humor? Me dijo: tengo un humor de mierda. Y la verdad, se notó. Tanto que Diego Acosta nos dice: este programa tuvo todo lo que me gusta de PDB. Chicanas, momentos incómodos, risas grabadas, un pelado, un zurdo, imitaciones de Sergio Massa, jajaja. Los banco mucho, sigan así como siempre. Gracias, Diego. Y a Sector Juguetes, que nos dice: un crack este flaco, mejor me vuelvo suscriptor hoy mismo. Vos, que estás viendo esto del otro lado, podés hacer lo mismo, aportarnos en paisdeboludo.com.ar o en escaneando este QR, una suscripción mensual que no te duela, que no sea terrible ni nada, algo que lo puedas llevar todos los meses, y con eso nos aportás mucho para poder planificar un crecimiento de este canal. Y si no, puedes hacer un aporte único y ver qué pasa en la misma dirección. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá en el video. Muchísimas gracias a toda la gente que vino. Les recordamos que para presenciar el programa tienen que ser suscriptores y esa es la prioridad. Un poco se anotan con un mail que les llega todos los lunes cerca del mediodía. A toda la gente que nos está viendo por YouTube, muchísimas gracias. Nos reencontramos no la semana que viene, que son las elecciones, sino recién el 20 de agosto. Hasta la próxima.